Les damos la bienvenida a esta conversación. Hoy nos vamos a adentrar en un tema esencial, los cuidados paliativos, y cómo acompañar en la etapa final de la vida. Vamos a explorar juntos guías clínicas, protocolos médicos y también, muy importante, las perspectivas de quienes cuidan. Queremos ofrecer claridad y apoyo. Nuestro propósito hoy es compartir información que sea práctica, útil. Especialmente pensamos para personas mayores y sus seres queridos que se enfrentan a esta etapa. Vamos a intentar hablar de esas inquietudes, de esos miedos que a veces surgen, dando datos concretos sobre cómo se puede aliviar el sufrimiento y buscar el mayor bienestar posible, cuando curar ya no es el objetivo. Nos vamos a basar en fuentes fiables, guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud, protocolos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, y materiales pensados para las familias. Para empezar, quizá, podríamos aclarar qué son exactamente los cuidados paliativos, porque a veces el término suena un poco abstracto, ¿no? Sí, es una buena pregunta, porque es verdad que va más allá de una simple definición. La SECPAL, que es la Sociedad Científica de Referencia aquí en España, los describe como el cuidado activo, total, de personas cuya enfermedad ya no responde a tratamientos que buscan curar. Pero lo importante, lo fundamental, es el objetivo, conseguir la mejor calidad de vida que sea posible. Y esto es tanto para la persona enferma como para su familia, ojo. Más que, digamos, un conjunto de técnicas, es una filosofía de cuidado. Se basa en afirmar el valor de la vida, sí, pero considerando la muerte como un proceso normal. O sea, no se busca ni adelantarla, ni tampoco prolongarla artificialmente cuando ya no tiene sentido. El foco está en aliviar el sufrimiento. Entiendo. Y no solo el sufrimiento físico, ¿verdad? Exacto, eso es clave. En todas sus dimensiones. Física, por supuesto, pero también psicológica, social, incluso espiritual. Y además, se busca ofrecer un soporte para que la persona pueda vivir lo más activamente posible, dentro de sus limitaciones, claro. Idealmente en casa. Idealmente en su propio entorno, si así lo desea y es posible. Sí, y algo crucial también, este apoyo se extiende a la familia, no solo durante la enfermedad, sino también después, en el duelo. Ah, y una cosa importante, no son solo para el cáncer, que a veces se asocia, son igual de necesarios en fases avanzadas de muchas otras enfermedades. Insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares crónicos, renales, demencias avanzadas, la ELA, muchas situaciones. Cada una necesita un enfoque adaptado, claro. Suena un enfoque muy humano, muy completo. Y se nota, las familias lo perciben así. Hubo un estudio en España hace unos años, entre 2019 y 2022, que evaluó la satisfacción de los cuidadores principales que recibían apoyo paliativo en casa. Y los resultados fueron muy positivos, la verdad. La inmensa mayoría, más del 95%, valoró la asistencia global con notas muy altas, más de 8 sobre 10. Vaya. Y destacaban algo que puede parecer básico, pero es fundamental: el buen trato recibido por los equipos. Esto nos dice que, cuando se hacen bien, estos cuidados marcan una diferencia enorme, muy real. Ese punto del buen trato me lleva a pensar en la comunicación. Me imagino que en estas situaciones, hablar, escuchar, se vuelve todavía más importante. Y quizá más difícil también. Absolutamente. La comunicación es, quizá uno de los pilares más importantes. Y sí, delicado. Las guías, como las de Guía Salud, insisten muchísimo en esto. Hablan de crear un clima de calidez, de empatía real, de escuchar activamente. Escuchar activamente. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues prestar atención no solo a lo que se dice con palabras, sino a los gestos, a la mirada, a los silencios. Se recomienda buscar momentos tranquilos, privados, ¿sabes? Dedicar tiempo, sin prisas. Dejar que la persona, la familia, expresen sus dudas, sus miedos. Claro, pero a veces uno no sabe qué decir o cómo preguntar. Es normal. Una herramienta útil son las preguntas abiertas. En vez de ¿tiene dolor?, que es muy directo, quizá probar con ¿qué es lo que más le preocupa ahora mismo? O ¿cómo se siente con todo esto? Invita a hablar más. Y tan importante como saber qué decir es saber qué evitar. Las típicas frases hechas: no, todo va a salir bien, no se preocupe. A veces suenan vacías, incluso pueden hacer sentir peor. Tiene sentido, sí. Aunque imagino que en momentos de tanta carga emocional no debe ser fácil.
Y hablando de comunicación, a veces se oye hablar de la planificación anticipada de decisiones. ¿Qué es eso exactamente? Ah, la planificación de decisiones anticipadas, la PDA. Es un concepto clave, sí. Pero ojo, no es solo firmar un papel, que es lo que a veces se piensa. Es un proceso de diálogo, un diálogo continuo entre la persona enferma, mientras pueda participar, claro, su familia y el equipo sanitario. Se trata de reflexionar juntos sobre qué es importante para esa persona, cuáles son sus valores y basándose en eso, pues definir qué cuidados o tratamientos querría recibir en el futuro, sobre todo si llega un momento en que no pueda decirlo ella misma. Pero no puede ser un poco violento hablar de estas cosas. La gente quiere hacerlo. Puede ser difícil, no te digo que no. Requiere encontrar el momento adecuado, mucha sensibilidad, pero los beneficios, créeme, son enormes. Ayuda a que los cuidados vayan en línea con lo que la persona de verdad desea. Se respeta su autonomía. Prepara a todos, a la familia, al equipo, para cuando haya que tomar decisiones difíciles más adelante. Y muy importante, puede evitar tratamientos que la persona consideraría pues excesivos o inútiles que ya no aportan calidad de vida en esa fase. Es un acto de respeto muy profundo. Entendido, entendido. Ahora, si te parece, vayamos a uno de los temas que más preocupan, yo creo. El sufrimiento físico, el dolor, la falta de aire, esos síntomas. ¿Qué se puede hacer desde los cuidados paliativos? Sí, este es un punto central, porque el miedo al sufrimiento físico es muy real y muy comprensible. La buena noticia es que hoy día, bueno, tenemos muchísimas herramientas para controlar la mayoría de los síntomas. Empecemos por el dolor, si quieres. Puede ser de distintos tipos. El más común es por daño directo, pero hay otro más complejo, que viene de los nervios, y a veces hay crisis puntuales, ¿no? Lo primero siempre es evaluarlo bien. Para el dolor que es moderado o intenso, los medicamentos opioides, la morfina y otros parecidos, son la base del tratamiento. Y son muy, muy eficaces. Y aquí, mira, es crucial desmontar un mito, un miedo muy extendido. Sí, por favor, aclara eso. Usados correctamente, bajo control médico. Para el dolor, los opioides no acortan la vida necesariamente, ni significan que el final sea ya, inminente. Su objetivo es aliviar el sufrimiento, mejorar la calidad de vida. Nada más y nada menos. Es que existe mucho miedo alrededor de la morfina, por ejemplo. Muchísimo miedo. Por eso es vital explicarlo bien. Se usan en dosis ajustadas a cada persona, ¿sabes? Con pautas regulares y dosis extras si hay una crisis de dolor. Y claro, hay que controlar los efectos secundarios. El más frecuente es el estreñimiento. Hay que prevenirlo, usar laxantes desde el principio. Las náuseas también pueden aparecer al inicio, pero suelen manejarse bien con medicación específica si hace falta. Y hay opciones adaptadas pues para gente con problemas de riñón o medicamentos que ayudan para dolores específicos como el neuropático. Hay recursos. Vale, eso es un alivio saberlo. ¿Y qué me dices de la dificultad para respirar? Esa sensación de ahogo que debe ser terrible. La disnea, sí. Esa sensación de falta de aire es otro síntoma muy frecuente y angustia muchísimo, claro. Y aquí pasa algo que a veces sorprende. Los mismos opioides que usamos para el dolor, la morfina por ejemplo, pero a dosis más bajitas, son muy efectivos para aliviar esa sensación de ahogo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y también ayudan cosas sencillas, ¿eh? Mantener el ambiente fresco, dirigir un poco de aire a la cara con un ventilador o poner a la persona un poco más incorporada. Si hay mucha ansiedad asociada, que es lógico, pues se pueden usar tranquilizantes suaves. ¿Y el oxígeno? Porque uno siempre piensa, falta de aire, pues oxígeno. Claro, es la asociación lógica. Pero mira, el oxígeno solo es útil si de verdad falta oxígeno en la sangre, lo que llamamos hipoxemia, y si además la persona nota que le alivia. No siempre es así. A veces puede incluso ponerla más nerviosa si hay agitación o confusión. No es un tratamiento imprescindible para la disnea en paliativo, ¿sabes? El objetivo es aliviar la sensación de ahogo. Entendido. Otro tema que a veces preocupa mucho a las familias son, unos ruidos al respirar que pueden aparecer al final. Sí, los estertores, los llamamos. Se producen porque se acumulan secreciones en la garganta, en las vías altas, y la persona, por debilidad o porque está menos consciente, pues no puede expulsarlas. Lo primero, y lo más importante aquí, es tranquilizar a la familia. Esos ruidos, aunque puedan impresionar a quien los oye, no suelen ser molestos para la persona enferma. Su nivel de conciencia en esa fase ya suele estar muy disminuido. Es más molesto para el que escucha, la verdad. Para manejarlos, a veces basta con cambiar un poco la postura, ladear la cabeza, y existen medicamentos que ayudan a que se produzcan menos secreciones.
Lo que generalmente no se recomienda es intentar aspirar esas secreciones con una sonda. Suele ser poco eficaz y puede molestar a la persona. Vale. Además del dolor y la falta de aire, ¿hay otros síntomas comunes que se puedan manejar bien? Sí, claro, hay varios más. Las náuseas y vómitos, por ejemplo, se tratan con medicamentos específicos según la causa. El estreñimiento, como decíamos antes, es clave prevenirlo y tratarlo, con laxantes normales y hay hasta específicos para el que causan los opioides. La boca seca, eso es muy, muy común y muy molesto. Aquí los cuidados de la boca son fundamentales. Limpiar, hidratar con sorbitos de agua, hielo picado, usar saliva artificial si hace falta. Luego está el delirium o síndrome confusional agudo. Es una alteración brusca de la conciencia, de la atención. Es frecuente al final. Ahí es importante mantener un ambiente tranquilo, familiar y a veces se necesitan fármacos si hay mucha agitación o sufrimiento. Y por último, quizá mencionar la pérdida de peso y apetito, la caquexia. Aquí el consejo es adaptar la comida. Poquito, a menudo, cosas que le apetezcan, con calorías. Los fármacos para estimular el apetito se usan con mucha cautela. Y la nutrición artificial, por sonda o vena, raramente está indicada en esta fase avanzada. El principio para todo es siempre buscar el confort. Imagino que habrá situaciones límite, donde el sufrimiento sigue ahí y es insoportable. Y es entonces cuando se habla de la sedación paliativa, un tema delicado. Muy delicado, sí. Y que necesita una explicación muy clara para evitar confusiones. La sedación paliativa es, administrar fármacos con un único objetivo: disminuir profundamente el nivel de conciencia de una persona, lo justo y necesario para aliviar un sufrimiento físico o psicológico que se considera intolerable y que, importante, no ha respondido a otros tratamientos. Es lo que llamamos un síntoma refractario, que ya no responde a nada más. Hay dos cosas cruciales que entender aquí. Primero, se aplica en una situación de enfermedad muy avanzada, cuando se considera que la muerte está ya muy cerca, en la fase de últimos días. Y segundo, y esto es fundamental, por favor, no es eutanasia. Es importante esa distinción. Muchísimo. El objetivo de la sedación paliativa no es causar la muerte, es aliviar un sufrimiento extremo. La dosis del fármaco se ajusta para conseguir ese alivio, no para provocar la muerte. La muerte, cuando llega, es por la enfermedad de base, por el proceso natural. ¿Y en qué situaciones se puede plantear? ¿Qué síntomas podrían requerirla? Pues típicamente una dificultad para respirar extrema, que no responde a nada, un delirio muy agitado, incontrolable, una hemorragia masiva, o también, en casos muy valorados por todo el equipo, un sufrimiento psicológico o existencial muy profundo que no se puede aliviar de otra manera. El fármaco que más se usa es el midazolam. Y siempre requiere un consentimiento informado, ya sea de la persona si puede darlo, o si no de su familia o representante legal. Y la comunicación con la familia, transparente, continua, es esencial en todo este proceso. Otro asunto que sé que genera muchas dudas, mucha angustia a veces en las familias, es la alimentación y la hidratación, cuando la persona ya al final casi no come, no bebe. Sí, es una preocupación muy natural, muy frecuente. Ese miedo de ¿se va a morir de hambre? ¿De sed? Las guías clínicas nos ayudan a entender esto bien. La nutrición y la hidratación artificiales, o sea, por sonda o por vena, se consideran tratamientos médicos. Y como cualquier tratamiento médico, hay que valorar si en esa fase final van a aportar un beneficio real al confort de la persona, o si por el contrario podrían incluso ser perjudiciales. ¿Perjudiciales? ¿Cómo va a ser perjudicial dar agua o comida? Suena raro. Suena raro, pero piensa que cuando el cuerpo está ya fallando mucho en la etapa final, forzar líquidos o nutrición que ya no puede procesar bien puede causar problemas. Puede causar sobrecarga de líquidos, empeorar la sensación de ahogo, aumentar las secreciones que molestan, provocar hinchazón. El cuerpo, de forma sabia, va como desconectando esas funciones que ya no necesita. Por eso el foco no debe estar en forzar que coma o beba, sino en asegurar el confort. Y para la sensación de sed o la boca seca, lo más importante de verdad son los cuidados de la boca. Mantenerla limpia, húmeda, ofrecer pequeños sorbos si los tolera. Eso alivia mucho. Todo esto que estamos hablando nos lleva a pensar en el papel tan importante y a menudo tan agotador de quienes cuidan.
la familia, los allegados. Es un papel crucial, sí, y muy exigente, claro, física y emocionalmente. Es fundamental que los cuidadores también reciban apoyo. No podemos olvidarnos de ellos. Lo primero es recordarles la importancia del autocuidado. Suena atópico, quizá, pero es esencial. Cuidarse uno mismo, descansar lo posible, buscar pequeños respiros, compartir tareas si se puede, es la única manera de poder seguir cuidando bien. ¿Y qué tipo de apoyo pueden buscar? ¿A quién pueden recurrir? A ver, apoyarse en el equipo sanitario es clave. Preguntar dudas, expresar preocupaciones, desahogarse con ellos, no tener miedo a pedir ayuda. También hablar con otros familiares, con amigos de confianza, no llevar la carga solos. Y si la carga emocional es muy fuerte, pues valorar buscar apoyo psicológico profesional. A veces es necesario. Y también es importante normalizar los sentimientos. Normalizar. ¿A qué te refieres? Pues a que es normal sentirse agotado. Es normal a veces incluso desear que todo termine por el alivio del sufrimiento del ser querido y también del propio, ¿por qué no decirlo? Es normal sentir culpa si no se estuvo justo en el momento del fallecimiento. Eso pasa muy a menudo. Son emociones humanas en una situación límite. Hay que permitírselas. Ya. ¿Y si la familia se plantea cuidar en casa hasta el final? ¿Qué cosas prácticas debería pensar? Es una decisión muy importante, claro. Hay que valorar, pues, si se tiene un espacio adecuado en casa, que sea accesible, si se cuenta con ayuda suficiente, idealmente, que no recaiga todo en una sola persona, también si la familia se siente cómoda con que entren profesionales sanitarios en casa y si se sienten con la información y el apoyo necesarios para manejar los síntomas básicos, con la ayuda del equipo, claro. El equipo de paliativos puede ayudar mucho a valorar si es viable y deseable para esa familia en concreto. Y llegamos a los momentos ya finales. ¿Cómo podemos acompañar de la mejor manera posible? ¿Qué podemos esperar? Acompañar en esa fase final es sobre todo un acto de presencia serena, de estar ahí. Hay algunos signos que pueden indicar que la muerte está cerca, sí. La respiración cambia, se vuelve más lenta, a veces irregular, con pausas. La persona está menos conectada, duerme más tiempo, hay menos interés por comer o beber. La piel puede sentirse fría, sobre todo en manos y pies. A veces cambia un poco de color. En esos momentos, lo más valioso suele ser la compañía tranquila, simplemente estar. Quizá coger la mano, una caricia suave, hablarle con voz calmada, aunque no sepamos si nos oye del todo. Transmitirle cariño, paz, agradecimiento. A veces incluso darle permiso para irse, asegurarle que los que quedan estarán bien. Se trata de crear un ambiente de paz, de aceptación. Y después del fallecimiento. Bueno, las señales son claras. Ya no hay latido, no hay respiración, no hay ninguna respuesta. Es bueno tomarse un tiempo. Un tiempo para la despedida íntima, sin prisas, antes de llamar a los servicios sanitarios o funerarios. Intentar mantener la calma, quizá avisar a alguien cercano para tener apoyo en ese momento. Para los trámites, bueno, se necesitará el documento de identidad de la persona fallecida y luego obtener el certificado médico de defunción. Y después, claro, viene el duelo, que es un proceso normal, absolutamente necesario y muy personal. No hay una duración fija ni una única manera de vivirlo. Pueden aparecer muchísimas emociones: tristeza, enfado, culpa, confusión, soledad, a veces también alivio. Y no hay que sentirse culpable por sentir alivio después de una etapa dura. Lo importante es permitirse sentir, no juzgarse, y buscar ayuda si el dolor se hace demasiado intenso o se alarga mucho en el tiempo. Haciendo un repaso a todo lo que hemos hablado, parece claro que los cuidados paliativos lo que buscan es maximizar la calidad de vida, el confort, cuando ya no hay curación posible. Y que la comunicación sincera, el control experto de los síntomas y el apoyo a la persona y a su familia son absolutamente esenciales. Exacto. Y quizá, como reflexión final, podríamos pensar en esto. Optar por los cuidados paliativos no es rendirse. No es un fracaso en la lucha contra la enfermedad. Es, en realidad, cambiar el enfoque. Cambiarlo hacia lo que de verdad importa en esa etapa final. El confort, la dignidad, el respeto profundo por los valores, por los deseos de la persona. Y sobre todo, es asegurar un acompañamiento humano, cercano, compasivo, hasta el último instante. En el fondo, es una afirmación muy poderosa del valor de la vida, de toda la vida, en todas sus fases.
incluida la última. Con esa reflexión tan importante concluimos esta exploración detallada. Confiamos de verdad en que haya aportado algo de claridad y que resulte de utilidad.